Acompáñeme por favor en su Biblia. Como usted sabe, vamos al capítulo 15 de Éxodo. Éxodo capítulo 15, versículos 22. Y nos vamos a extender en este mensaje hasta el capítulo 18, versículo 27. Es una porción bastante larga de las Escrituras. Yo he llamado a este mensaje Dios con su pueblo. Y otro subtítulo que tenía en mente era Las Crónicas del Desierto. Esa fue durante un tiempo el título de este mensaje, pero en realidad quise llamarlo Dios está con su pueblo, Dios con su pueblo, porque creo que es lo que más debemos ver en estos relatos. Sí, es muy normal y es muy fácil ver los errores garrafales por parte del pueblo de Dios, pero creo que más admirable es ver cómo el Señor se comporta aún con este pueblo infiel. Le hago una pregunta, hermano. ¿Alguna vez usted se ha sentido abandonado por el Señor? ¿Alguna vez de repente usted se ha sentido que ya sea por una prueba que está pasando, por un momento difícil, por una calamidad, por algo así, usted se siente de repente como que está desenchufado por Dios? Pero peor aún es cuando nos sentimos lejos de Dios, no por una circunstancia externa, sino por causa de nuestro propio pecado. No es raro que un cristiano, después de verse a sí mismo salvo, ver la bondad de Dios recibida, su misericordia, como el Señor la ha derramado tan grandemente, y nosotros terminamos pagándole mal a Él haciéndonos el bien y nosotros portándonos mal delante de Él, que terminemos diciendo, ahora sí la regué, ahora sí cierto que de esta ni Dios me perdona. Y es que vivimos en una cultura donde las acciones del otro van a depender si me quedo o no contigo. Y lo vemos en los matrimonios. En los matrimonios, entre tanto que los dos se estén llevando bien, están dispuestos a caminar juntos. Pero cuando alguno de los dos o los dos comienzan a desacomodarse, ahí tenemos las estadísticas que nos dicen que una de las principales causas de divorcio es diferencias irreconciliables. En otras palabras, ya no me gusta cómo actúas y no estoy dispuesto a tolerarlo. No estoy dispuesto a tolerarlo. Imagínense que Dios actuara así con nosotros. Ya no estoy dispuesto a tolerarte más. Ya no estoy dispuesto a seguir aguantando esta situación. Sería muy fuerte. Pero hoy vamos a estar estudiando qué hace Dios con nosotros cuando somos necios. Esto a la luz del pacto que el Señor tiene con nosotros. La historia que vamos a estar estudiando hoy se divide en 6 escenas diferentes. Estas 6 escenas, o como yo las voy a llamar un poco más adelante, crisis, por darles algún tipo de descripción, estas 6 escenas se desarrollan a lo largo desde que Israel sale del Mar Rojo hasta que llegan a el monte Sinaí, donde van a recibir la ley de nuestro Señor. Es en un trayecto de aproximadamente 2 meses que se desarrollan estas 6 escenas. En 3 de ellas vamos a encontrar las quejas de Israel, y en las otras 3 vamos a encontrar más bien que no se nos presenta a Israel como el que se está quejando. Y vamos a ver qué es lo que Dios va a hacer en cada una de estas circunstancias. Yo entonces a cada escena le he puesto una pregunta que más o menos nos va a ayudar a entender qué es lo que Dios está haciendo de por medio. La primera escena o primera crisis, en todo caso, yo le he titulado, ¿nos cuida Dios?
Y el relato es el que tenemos en el capítulo 15, desde el versículo 22 hasta el versículo 27. Un relato muy conocido, dicho sea de paso. Nos dice que el pueblo de Israel ha caminado durante 3 días después del Mar Rojo. Son 3 días en que el pueblo entra por el desierto. Y en esos 3 días, cuando ellos ya están alegres y felices porque han dejado la esclavitud, 430 años de esclavitud atrás, y se están dirigiendo hacia la tierra prometida. Ellos están marchando por el desierto. ¿Cómo hubiera salido usted cómo hubiera salido usted si hubiera estado usted en este grupo? Quizás lleno de expectativa, lleno de alegría, lleno de felicidad, viendo a ver en qué momento el horizonte muestra la tierra prometida a lo lejos. Pero después de 3 días, se encuentran con sed en medio del desierto. En el versículo 24 encontramos su queja. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué beberemos? Y el problema, hermanos, en sí mismo no es que no hubiera agua para beber. Sí había agua. Ellos habían llegado a un sitio que lo bautizarían como Mara. Mara en hebreo, como lo vimos en el libro de Ruth, Mara quiere decir amargo. Esta ciudad de Mara, que ha sido identificada en esta zona geográfica, hasta ahorita tiene agua, pero es agua que no es saludable para beber. Es agua amarga, y no está tanto el asunto del sabor, sino que no es apta para beber. Es agua que si tú la tomas te va a traer serios problemas. Y pues alguno dirá: pero pastor, su duda es razonable. ¿Qué beberemos? Es que el problema es que no lo estaban preguntando así. Ellos no se acercaron a Moisés y decir: Moisés, ¿sabes qué? Nos hemos dado cuenta que no hay agua. ¿Qué vamos a beber? No, el asunto es algo así como: ya bueno, entonces ¿qué vamos a beber acá? ¿Por qué es que no hay agua en este lugar? ¿Por qué? ¿Acaso Dios no nos está cuidando? ¿Por qué no hay agua ahora y aquí? Inmediatamente. Más o menos eso sería la actitud del pueblo. Hay una murmuración, hay una queja que el pueblo de Israel está levantando delante de Dios, y su queja básicamente es: Dios no está cuidando de mí. ¿Le suena parecida esta queja? A esos momentos cuando nosotros elevamos los ojos al cielo y decimos: ¿qué está pasando, Dios? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Por qué no se ordena mi vida como tiene que ser? ¿Qué estás haciendo, Señor? Pero no le estamos preguntando como con una sana duda. Estamos quejándonos porque no tenemos lo que nosotros consideramos que es lo que nosotros deberíamos tener. Pues Moisés hace lo que el pueblo debió haber hecho. El pueblo se fue a quejarse delante de Moisés. Moisés lo que hace es ir donde Dios y orar. Eso es lo que hay que hacer cuando nosotros tenemos una situación difícil, un momento de angustia. Y Dios, que nuevamente yo me pongo a pensar: ¿qué hubiera pasado si hubiera sido Dios en ese momento? ¿Qué hubiera pasado si este montón de ingratos me los hubiera topado yo? ¿Alguna vez has tenido una persona ingrata? Quizás hasta tu propio hijo ha sido ingrato contigo. Que tú le has dado tanto, has cuidado tanto, has tratado de sostener a esta persona, has hecho tanto por él, y esta persona, en lugar de darle las gracias, te termina criticando y dándote la espalda. Nuestra reacción humana creo que hubiera sido comenzar a cortar con esta persona. Comenzar a decir: ¿sabes qué? Para que me trates de esta manera, yo no estoy dispuesto. Yo no estoy dispuesto a sufrir.
Yo no estoy dispuesto a pasar este tipo de circunstancias. Pues por eso nos dice 1 Corintios 13 que el amor es sufrido. El verdadero amor está dispuesto a sufrir las irresponsabilidades, las malas acciones del otro. El verdadero amor no es aquel que a la primera abandona. El verdadero amor es aquel que aun cuando el otro está fallando, permanece fiel ese amor. Ese amor es el que en el Antiguo Testamento encontramos bajo el nombre hebreo, bajo la palabra hebrea, Hesed, que es un amor comprometido, un amor que se manifiesta cuando el otro es infiel. Hermano, ¿cuántos días ha pasado desde que han terminado de cantar ese himno tan hermoso que tenemos en el capítulo 15? Al inicio. Solo han pasado 3 días, por decírtelo de esta manera. Todavía las luces de los reflectores del escenario que utilizaron estaban calientes. Todavía de repente ni siquiera habían enrollado los cables de los micrófonos. Estaba tan fresca la alabanza. Pero ahora 3 días después tenemos un pueblo que se queja y se queja. Qué fácil somos los seres humanos. Qué rápidos somos nosotros para olvidarnos de las misericordias de Dios. Hoy Dios nos da, y puede ser que hoy en la mañana tú le estés agradeciendo a Dios por su gracia y para la tarde ya estés renegando de Él. Así de ingrato es nuestro corazón. Así de ingrato. Nosotros vemos al pueblo y decimos horrorizados, ¿cómo es posible? Como decíamos ahora con mi esposa, comentando sobre este pasaje. No, hermano, no te horrorices, porque lo que ellos tienen también está en ti. Está en mí. Ellos son seres humanos caídos, como tú y como yo. Pero nuestro Dios, que es rico en misericordia, ¿qué es lo que hace con ellos? Le enseña a Moisés un árbol. No existe tal cosa como un árbol que logre sanar las aguas. Eso, hermano, no es que Moisés encontró, tenía algún conocimiento primitivo de algún árbol que podía convertir las aguas, filtrarlas y sanarlas. No existe en sí mismo un árbol que pueda hacer eso, pero el Señor preparó un árbol especialmente para esta situación. El pueblo se está quejando. Sí, tienen una razón, por decirlo así, una razón verdadera, tienen sed, pero su manera es inadecuada. Y Dios, en su enorme paciencia, le dice a Moisés, Moisés, toma esta rama, arrójala al agua, ¿y qué es lo que va a suceder? Las aguas se van a sanar. Las aguas se van a sanar. Moisés lo hizo así y hubo sanidad. Ahora, tenemos aquí en el versículo 6, escucha bien lo que le dice el Señor a Moisés y a su pueblo. Si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardaréis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te vendrá a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ahora, tenemos que entender esto en el contexto en que se nos está dando. Esta no es una promesa universal de sanidad hacia toda enfermedad. No. Dios no está prometiendo acá que no importa la enfermedad que te venga a ti, el Señor sí o sí te va a sanar. No. Ese no es el propósito de esta expresión. El propósito de esta expresión es que el Señor le está enseñando al pueblo de Israel a través de la sanidad de las aguas, porque en todo caso lo que va a sanar son las aguas, dentro del contexto inmediato ese es el punto. El punto que está queriendo el Señor mostrarle al pueblo de Israel es: la obediencia va a traer bendición para ustedes. ¿Se acuerda lo que hizo Egipto con la palabra de Dios? Ellos escucharon, sobre todo Faraón, escuchó la palabra de Dios y en lugar de obedecer, ¿qué hicieron?
Desobedecieron. ¿Y cuál fue la consecuencia? Enfermedad. Todas las plagas que cayeron sobre Egipto. Ahora Moisés hace caso a la voz de Dios, toma la rama, la arroja al agua y un acto sobrenatural, las aguas quedan listas para beber. ¿Qué es lo que el Señor les estaba enseñando? Que la obediencia más bien va a traer bendición. Los egipcios desobedecieron, ¿y qué hizo el Señor sobre ellos? Les mandó enfermedad. Moisés obedeció, ¿y qué hizo el Señor sobre ellos? Les mandó salud. Es como cuando tú le explicas a un niñito chiquito con ejemplos prácticos. Es como cuando tú le dices a tu hijito chiquito, sabes que esto y le das ejemplos lo más sencillos posible. Ya aquí no hay lugar a duda. Lo que el Señor quiere que su pueblo entienda es que la obediencia les va a traer bien a ellos. Ahora, recordemos que esto es en el marco del pacto mosaico, donde la permanencia en el pacto va a depender de la obediencia de su pueblo. Dios aquí está preparando a su pueblo porque el pacto que va a hacer con ellos tiene que haber obediencia por parte de ellos. Nosotros en el nuevo pacto ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. El Señor nos ha sanado, no por nuestra obediencia, por la obediencia de Cristo. Él es el que ha obedecido al Padre en todo, y su obediencia, ¿qué nos trajo a nosotros? Sanidad. Y no estamos hablando de sanidad física, estamos hablando de la sanidad del alma. Aunque ciertamente este cuerpo, aunque esté enfermo y muera de enfermedad, un día Dios lo va a levantar de entre los muertos completamente sano. Así que esa sanidad del cuerpo, si Dios no la hace en este tiempo, la va a hacer en el futuro. Pero ciertamente nuestro cuerpo y nuestra alma han sido sanadas en la cruz. Si el pueblo quería preguntarse, ¿Dios cuida de nosotros? La respuesta es sí. Claro que sí. Ahora llegamos al siguiente episodio. Capítulo 16, todo el capítulo. Es uno de los episodios también más conocidos. Y yo le he puesto esta pregunta, ¿estamos mejor en Dios? Resulta que el pueblo de Israel termina de beber las aguas del Mara. Ahora son frescas. El Señor los lleva a Elim, donde hay palmeras y hay agua por montones. Y ahí se quedan un tiempo. Luego, un mes después de que salieron de Egipto, ellos están en el desierto de Sin. Pero no encuentran comida. Versículo 3, 16:3. El pueblo de Israel comienza a quejarse. Escucha su queja. Ojalá hubiéramos muerto, no por Faraón. ¿Por quién? Por la mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a comer mi sancochado, mi olla, mi carne, mi sopita caliente, cuando comíamos pan hasta que nos saciábamos. Esto, para cualquiera que los escucha, pensarían que en Egipto se le estaban pasando de lo mejor posible, en lugar de habernos sacado al desierto para matarnos de hambre. Ellos están diciendo, antes estábamos mejor. Antes estábamos mejor. Por eso la pregunta es, ¿en Dios estamos mejor? Esa era la pregunta de ellos. Imagínate la queja, hermano. 430 años de esclavitud fueron opacados por 3 días de hambre. O por unos cuantos días de hambre. 400. Pero hermano, ¿a ti te ha tocado soportar hambre? A más de uno, estoy seguro que sí, en algún momento de su vida. Soportar hambre no es bonito. Y soportar hambre yo sé que puede provocar mucho enfado y todo. Pero para que tú reniegues de esta manera, para que tú dejes de ver la gracia de Dios. A mí lo que me sorprende más todavía es el versículo 12. Léalo conmigo.
el Señor le dice al pueblo, le dice a Moisés, yo he oído las murmuraciones. Hermano, yo si fuera del pueblo de Dios, apenas escucho que Moisés está diciendo, oigan pueblo, oigan todos, el Señor ha escuchado lo que tú has dicho. Eso que tú dijiste en el secreto, metido en tu casa, hablando con tu esposa, que creíste que nadie te escuchaba, eso lo escuchó Dios. Hermano, yo me hubiera puesto a temblar. Porque ha sido murmuración. Se han estado quejando. Dios no nos ha sacado para nada bueno. Pero nuevamente vemos la misericordia del Señor. ¿Qué hace el Señor? Les envía codornices y les envía maná. El maná, este producto, este material, no sé cómo llamarlo, porque ni ellos mismos supieron describirlo. Maná significa, ¿qué es esto? Esto que caía del cielo, que dice que era como hojuelas, que sabían a miel. Algunos quieren decir que esto es un fenómeno que hasta ahorita sucede en el desierto porque se crea como cierto tipo de, me parece que es como un tipo de hongo, una placa blanca que se puede comer, que sabe azucarada. Pero la pregunta es, si eso fuera el fenómeno que la gente quiere decir que hay en el desierto, ¿por qué el maná de la Biblia no duraba hasta el día siguiente? Pero en el día del reposo, sí duraba. ¿Por qué el maná de la Biblia tiene esas características que no tiene el fenómeno que hoy se presenta en esta zona? Porque no es lo mismo. Lo que tenemos acá es pan del cielo, como diría nuestro Señor Jesucristo en Juan 6. Es pan del cielo. El Señor está viendo que el problema del pueblo de Dios no es que tienen hambre. ¿Sabe cuál es su verdadero problema? Es que no tienen fe. Ese es su verdadero problema. Hermano, tener situaciones difíciles, todos las vamos a pasar. Pero el asunto es si tú tienes fe, tienes confianza en tu Señor en medio de esas dificultades. Dios le dice a Moisés que lo que va a hacer es que va a derramar, por un lado, codornices. Eso sí sucede hasta el día de hoy. Las codornices vuelan, ellos tienen una larga migración y cuando pasan por esta zona están tan exhaustas que lo que hacen es caer al suelo a descansar. Y entonces hasta ahorita los moradores de esta zona aprovechan cuando pasan las codornices porque son fáciles de atrapar, están tan cansadas que ya no pueden volar más. Eso sí sucede hasta el día de hoy. Pero lo del maná, eso fue excepcional. Y la figura de todo la tiene el maná. Ellos tenían que escuchar la voz de Dios. Dios les dijo unas instrucciones claras sobre el maná. Cada uno va a salir y va a recoger para sí. Pero va a recoger solamente la ración de un día. ¿Cuánto maná vas a recoger tú? Lo que necesites hoy. No que me guardo de aquí para mañana. Voy a hacerme mi guardadito. Hermano, no es que la Biblia esté aquí condenando la actitud de ahorro y de previsión, no. Pero nuevamente lo que el Señor está haciendo es entrenando a su pueblo. Y lo que el Señor quiere es que su pueblo aprenda a depender de Él todos los días. Todos los días. Eso mismo tiene que suceder con nosotros. Si tú confías en que tienes cierta cantidad en el banco y esa es tu confianza, estás pecando al igual que los judíos cuando recogían maná de más. No digo que sea malo tener una cuenta de ahorros, pero esa no puede ser tu confianza. Tu confianza tiene que ser Dios. ¿Qué pasa si vuelve a suceder lo que sucedió en los años 90? Y todo ese dinero que tenías no te alcanza ni para un chicle. ¿Qué pasaría si vuelve a suceder eso? La gente se suicida por eso. ¿Por qué? Porque ¿dónde estaba su confianza? Dios no quiere que la gente confíe en las cosas. Dios quiere que la gente confíe en Él.
Y entonces le dice, vas a tomar la ración de un día. Pero algunos tomaron doble ración. ¿Y sabe lo que le pasó al excedente? Se pudrió, se malogró, le salieron gusanos, se puso apestosa. Bien, el Señor en su paciencia lo toleró. Luego les da el día de reposo. Todavía no les ha explicado bien lo que es el día de reposo. Tampoco lo voy a explicar yo porque eso va a quedar cuando entremos a la ley. Pero en el día de reposo les dice, nadie va a recoger nada. Pero el día anterior al día de reposo, el viernes, ahí sí van a recoger doble porción. Y esa doble porción les va a alcanzar para el día de reposo. Pues sucedió que en día de reposo algunos salieron a buscar maná. ¿Y lo encontraron? Pues no lo encontraron. Hermano, aquí tenemos una constante. Dios dice algo, Dios dice A, y el pueblo hace B. Dios te pide que hagas tal cosa. No, Señor, ¿sabes qué? Yo creo que va a ser como yo pienso que debe ser. Tú dices que es así, pero yo digo que es así que yo gano. Hermano, nuestro Dios en su paciencia tiene mucha paciencia para con el pueblo. Y Dios les entrega maná, ¿sabe durante cuánto tiempo? Los 40 años en el desierto. 40 años en que ni un solo día les faltó maná. Y fueron 40 años en que el pueblo se portó muy mal. Lo vemos en el libro de Números. Lo vemos en 1 Corintios 6, cuando nos dice que esta generación va a quedar postrada, va a quedar en el desierto porque fue necia para con Dios. Pero aún así Dios fue fiel y les entregó 40 años el maná. Es misericordia nuestro Señor. Tenemos el tercer escenario. Ahora llegamos al capítulo 17, los primeros 7 versículos. Y la pregunta es, ¿Dios está con nosotros? Resulta que ellos ahora llegan a un lugar llamado Refidim. Y en Refidim no hay agua. Nuevamente tenemos el problema del agua. En Mara era que sí había, pero no se podía tomar, pero en Refidim no lo hay. Y escucha el versículo 2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Dios? ¿Sabe lo que significa esta palabra tentación acá? Esta palabra tentación significa que el pueblo estaba diciendo, yo no pienso seguir, yo no pienso creer, yo no pienso apoyarme en nada en Dios hasta que me resuelva esta situación. Hasta que me arregle esto. En otras palabras, Señor, tú o me arreglas esto o yo no te sigo. Lo que sucede con muchas personas. Lo que sucede con muchos de nosotros. Entre tanto que todo es felicidad, entre tanto que hay dinero, entre tanto que hay salud, todo va bien. Vamos a la iglesia, estamos con el Señor. Pero hay que el Señor comience a tallar la cuerda. Hay que el Señor comience a traerte una prueba. No, yo no sigo. Yo aquí me planto y no voy hasta que el Señor me resuelva esto. ¿Sabe cómo se llama eso, hermano? Tentar al Señor. Tentar al Señor, y por eso es pecado. Porque tú estás desafiando la autoridad de Dios. Tú estás desafiándolo a Él. Esta era la oportunidad perfecta para que ellos en Refidim no encontraran agua y mostraran que sí aprendieron la lección de Mara y del desierto de Sin. En lugar de llegar quejándose, hubieran llegado con ruego. Señor, provéenos de agua. Pero su corazón estaba duro. Ahora, ¿qué hace el Señor? Nuevamente está entrenando a su pueblo. Hace lo que parecía imposible.
Moisés toma la vara de Dios en su mano y ¿qué hace? Saca agua de la roca. Saca agua de la roca. Hermano, las rocas no dan agua. Las rocas no hacen brotar agua. Imagínate lo que sería ese paisaje. Las rocas por todo lado, desiertos por todo lado. Y de repente de un lugar comienza a brotar el agua. Lo que tenemos acá, hermanos, es la respuesta de Dios hacia su pueblo. El pueblo le decía, ¿está Dios con nosotros? Eso lo dice ¿ya? Se me perdió el pasaje. Sí, el versículo 7. Y llamó el nombre a aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros? El agua en la roca era una confirmación. ¿Está Dios con nosotros? La respuesta es sí. ¿Sabe cuál era el problema? El problema no era si Dios estaba allí. El verdadero problema es que el pueblo no estaba con Dios. Hermano, en la vida, Dios es fiel al ser humano. Nosotros somos los infieles. Nosotros somos los que le damos la espalda a nuestro Señor. ¿Sabe? ¿Está Dios con nosotros? Está. Es más, ¿sabe lo que significa Emmanuel? Dios con nosotros. Es curioso porque Pablo dice en 1 Corintios que la roca era Cristo cuando habla sobre este pasaje. En otras palabras, ¿cómo sació Dios la sed de su pueblo? ¿Cómo sació Dios la sed de su pueblo? Cristo, esa roca figuraba a Cristo. ¿Cómo sacia Dios tu sed? Con Cristo. ¿Cómo está Dios contigo? Con Cristo. La pregunta es, ¿estamos nosotros con Él? La cuarta crisis, a partir del versículo 8 en el capítulo 17, ¿nos defiende Dios? Ahora sucede algo completamente diferente. Hasta ahorita las situaciones que hemos tenido han sido circunstancias. No encontrar agua, no encontrar comida o encontrar agua amarga. Pero ahora se nos presenta un peligro que viene por parte de otro pueblo. Lo que encontramos acá es peligro de espada. Y no encontramos, a diferencia de los otros 3 relatos, al pueblo quejándose. Eso, hermanos, da cierto alivio acá. Cierto alivio. Encontramos en los versículos del 8 al 16 que ahora se van a tener que enfrentar contra Amalek, contra los amalecitas. ¿Quiénes son los amalecitas? Los amalecitas son los hijos de Amalek. Amalek es nieto de Esaú. ¿Se acuerda quién era Esaú? ¿Quién? El hermano de Jacob. El hermano de Jacob. Ellos son los amalecitas y ellos salen a la guerra contra Israel porque no los van a dejar seguir en su camino hacia la tierra prometida. Es como lo opuesto a Faraón. Faraón no quería que salieran, esto no quiere que entren. Y ellos están allí. ¿Se acuerda que el Señor, sacándolos del pueblo de Egipto, no los quiso llevar por donde estaban los filisteos para que no se descorazonaran al ver guerra? Que vimos que ellos no estaban preparados en ese momento para una guerra contra los filisteos. Pues el Señor sí sabe que están preparados para una guerra contra los amalecitas. Estos amalecitas salen a pelear contra Israel. Israel sale contra ellos. La pregunta es, ¿si Dios estará con ellos? Hermano, ¿cuántas veces nosotros enfrentamos nuestros problemas sintiéndonos solos? Como diciendo, ¿cómo me gustaría que Dios esté conmigo aquí peleándome? ¿Cómo me gustaría que Dios esté conmigo en medio de esta circunstancia?
Quizás ese fue el corazón de Israel cuando salieron. Lo interesante de esta historia es que para mostrarle Dios que estaba con ellos, lo hizo de una manera bien, yo diría hasta cómica. Hasta cómica. Resulta que están peleándose. Josué está a cargo del ejército de Israel y está contra los amalecitas, y en la cumbre de un collado está arriba Moisés con la vara de Dios en su mano. Recuerde que la vara de Dios significa que Dios es el que está actuando. Y cada vez que Moisés tiene arriba la vara, el pueblo de Israel está ganando. Pero cuando Moisés se le cansan los brazos y baja, el pueblo de Amalek es el que está ganando. Es como un switch, como un encendido y apagado. Por eso digo yo que es hasta risible el asunto. Porque yo me imagino la primera vez Moisés levantó la mano y ganando, y de repente la bajó perdiendo. Ganando, perdiendo. Espérate, ¿qué es lo que está sucediendo acá? El punto es que Dios les estaba dando una prueba palpable de que Él estaba de por medio. Cada vez que la vara de Dios, porque así se le menciona acá, ya no es la vara de Aarón, la vara de Moisés, la vara de Dios, cada vez que está en lo alto, Dios muestra su poder para con el pueblo. ¿Es que Dios estaba jugando con el pueblo? ¿Es que Dios los estaba bromeando de esta manera? No. Dios les está enseñando a su pueblo que aunque ellos sean los que estén peleando, Él es el que les está dando la fuerza. La victoria y la derrota, a final de cuentas, no dependen de las capacidades de ellos. La victoria y la derrota vienen del Señor. Aarón y Hur lo que hacen es sostener las manos de Moisés, lo ponen sobre una roca para que se siente, y el pueblo gana. Hermano, cuando tú te preguntes, ¿Dios está conmigo en esta lucha? ¿Dios está conmigo en esta batalla? Déjame decirte que si Dios no estuviera contigo, tú no logras aguantar ni la mitad de lo que estás aguantando. Quizás tú te sientas abandonado por el Señor. Quizás tú sientas que el asunto se está alargando mucho más allá de tus fuerzas, pero créeme, Dios está allí. Finalmente, o en penúltimo lugar, llegamos a la quinta escena, la quinta crisis. Y yo esto sí ya no sé si llamarle crisis o escena en sí, pero es un acto bastante singular que tenemos en el capítulo 18. El capítulo 18 nos narra ya una situación mucho más tranquila. En el 15 comenzamos teniendo sed en Mara. Luego la queja en el desierto de Sin por el hambre. Luego las quejas en Meriba. Luego la pelea contra Amalek. Pero ahora como que todo está en paz y tranquilidad. Ellos han llegado a una cierta estabilidad, y se nos narra que Jetro, ¿se acuerda quién es Jetro? El suegro de Moisés, llega con su esposa de Moisés y sus hijitos de Moisés. Al parecer el asunto de traerle la esposa y los hijos era una excusa, porque Jetro lo que quería era enterarse qué es lo que estaba sucediendo. Y nos dice que ellos se saludan entre sí, y en el versículo 8 y 9 nos dice: y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel. Y todo el trabajo que habían pasado en el camino, en otras palabras, el hambre, la sed, etcétera, etcétera. Y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. Yo me pongo a pensar, y míralo desde esta perspectiva, hermano. Israel ha estado sufriendo 430 años de esclavitud. La salida de Egipto por un lado fenomenal, pero por el otro lado bien sufrida.
correteados por Faraón hasta el último segundo. Ellos han cruzado el desierto y vienen cansados, han tenido sed, han tenido hambre, han tenido que defenderse de los amalecitas. Pero en todo han encontrado la victoria del Señor. Y eso Dios lo está utilizando para que este gentil, porque recordemos que Jetro no era judío, no era parte del pacto de Dios, para que este gentil levante alabanzas a Dios. Si el pueblo de Israel hubiera pensado, o hubiera querido y hubiera dicho, Señor, dame una sola razón de por qué está pasándome todo esto, aquí tenemos una gran razón. A ti te ha pasado todas estas circunstancias porque el Señor las está utilizando para que otros traigan alabanza a mi nombre por lo que yo he hecho en ti. Es la aplicación de lo que tenemos en el Salmo 117, el más corto de la Biblia, dicho sea de paso. El Salmo 117 nos dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Es un llamado a que todos los gentiles adoren a Dios. Y la razón la dice en el versículo 2, porque ha engrandecido sobre nosotros, el pueblo de Israel, su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Lo que el salmista está diciendo es, pueblo de la tierra, observen cómo el Señor ha sido bueno con nosotros, y entonces alábenle a Él. Es lo que tenemos acá. El pueblo de Israel, si no encontraba una razón, si de repente pensaba, pero ¿por qué el Señor me ha hecho pasar por todo esto? Porque Dios no solamente piensa en ti. Porque Dios no solamente está pensando en ti, Él tiene un plan mucho más grande que tú. Y dentro de ese plan, el propósito supremo es traer alabanza a su nombre. Cuando tú pases circunstancias, cuando tú pases problemas, entiende, hermano, no estés buscando solamente las razones en ti. Señor, ¿y qué tienes para mi vida? Es que de repente Dios te lo está haciendo porque tiene propósito para otro más. Tiene propósitos para otra gente. Lo que el Señor está haciendo. Cuando tú soportas la tentación, cuando tú soportas la prueba y otro lo ve, sobre todo si esa persona no es cristiana, trae gloria a su nombre. Y si es cristiana, va a fortalecer su fe. No pienses solo en ti, hermano, porque Dios tiene un plan mucho más complejo que tú. Y el versículo 10 y al 12, escucha la escena. Y Jetro dijo, bendito Jehová que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con su suegro delante de Jehová, delante de Dios. Jetro era sacerdote de Dios, pero no lo conocía en toda su amplitud, porque la revelación va a venir por el pueblo de Israel. Pero ahora Jetro, viendo lo que hace el Señor con Israel, dice, Dios no es uno de los dioses. Quizás ese era el pensamiento de Jetro. Dios debe ser uno de tantos dioses. No, ahora dice, yo conozco que Él es superior a todos. Y lo increíble, hermano, lo que me ha llamado mucho la atención, es que después se sienta a comer el holocausto con Aarón. Jetro es sacerdote gentil, y Aarón, ¿quién va a llegar a ser? El sacerdote judío. Y ahí tenemos gentiles y judíos sentados juntos, comiendo delante de Dios. Un anticipo de lo que vendría a ser la iglesia. Un anticipo de las cosas que nosotros vamos a disfrutar. Finalmente, hermanos, llegamos a la sexta escena. Que nuevamente aquí la crisis es muy rara. Yo le he titulado ¿Nos guía Dios? Jetro está con su pueblo, Jetro está con Israel,
y observa cuál es el ritmo de vida de Moisés. ¿Qué hace Moisés? Desde la mañana hasta la noche está escuchando uno tras otro, tras otro, tras otro, para decirle cómo debe vivir. Y viene ahí, perdona Edwin, te voy a tomar de ejemplo, viene Edwin. Y mira, es que Moisés, que esto y esto y esto. Entonces Moisés iba, preguntaba al Señor, el Señor le daba la respuesta y Moisés venía y se la daba a Edwin y Edwin se iba. Siguiente, viene Israel. Y así todo el día. Todo el día. Pues encontramos acá, hermanos, cómo Dios también nos cuida a nosotros a través de sabios consejos de personas piadosas. Jetro, al ver esta situación, le dijo a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Así no puedes estar. Versículo 20 y 21, le dice: enseña a ellos las ordenanzas, o sea, al pueblo entero, enséñales a todos de una las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que deben de hacer. Pero también, el versículo 21 dice: escoge tú de entre el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Jetro le está dando aquí un sabio consejo. El Señor mismo va a replicar, o no digo que se lo haya copiado Jetro, sino que esta idea se va a mostrar en otros lugares a lo largo de las Escrituras. Cuando la ley establece los líderes del pueblo, los jueces del pueblo, tenían que tener estas virtudes. Personas que no se vendieran, no como los que vemos ahora en las noticias. Personas que no fueran codiciosas, que fueran llenos de virtudes. Esta es una hermosa lista para que tú tomes en cuenta la próxima vez que haya que votar por un candidato. No votes por el que está arriba en las encuestas. Busca, por lo menos hasta donde puedas encontrar, al que sea más virtuoso de todos. Aunque tú seas el único que vote por él. Pero es que pierdo mi voto. No es que ya ves lo que sucede por no perder el voto. Por votar por los más votados. No, busca personas así. Y la iglesia, líderes de la iglesia, todos nosotros los que tenemos algún tipo de liderazgo en la iglesia, esto es una lista de requisitos también para ti. Varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. ¿Esta es la vida que te caracteriza a ti? ¿Esto es lo que representa tu corazón? En Hechos capítulo 6, cuando los apóstoles estaban tan atareados que estaban descuidando la oración y la palabra por estar atendiendo cuestiones menores, no menos importantes, pero sí que no tenían relación directa con su comisión especial, el ministerio de la palabra y la oración, Pedro le dice a la iglesia: busca pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Sabe, hermano? Por un lado, muestro cómo tiene que ser el líder de Dios. Pero por el otro lado, quiero mostrarte que el cuidado que Dios está teniendo para Moisés, porque según las palabras de Jetro, Moisés así no iba a poder sobrevivir mucho tiempo. A este ritmo, Moisés se nos hubiera muerto rápidamente. Y todavía faltaban 40 años. Entonces, ¿cómo cuidó Dios a Moisés? Por un sabio consejo. ¿Cómo vas a cuidar Dios tu vida? Con consejos sabios de otras personas piadosas. Por eso es que el congregarnos es tan importante. Por eso es que el vivir en comunidad es tan importante. Porque Jetro cuidó a Moisés de la misma manera que tu hermano que está a tu costado te va a cuidar a ti. Tú tienes que buscar personas que sean maduras y personas que sean sabias para darte consejo, sobre todo jóvenes. Le hablo a los jóvenes porque son los más inexpertos.
A ti te va a parecer un camino correcto. Le preguntas a tus amiguitos, te van a apoyar. Pero la Biblia nos dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos y su fin es fin de muerte. Nosotros los que tenemos un poquito más de kilometraje que tú, lo sabemos y hemos sufrido muchísimo. Por eso es que tienes que aceptar el consejo de tus papás como cuidado de Dios para tu vida. Son cuidados de Dios para ti. No seas necio, no seas necia, no los menosprecies. Proverbio nos dice que escuchemos el consejo de mamá y el consejo de papá. Que escuchemos cuando nuestros padres nos están dando un consejo sabio y piadoso. Hijos, jóvenes, y también los que somos mayores, porque Moisés a los 80 años necesitó un consejo. Aprende a escuchar los consejos que vienen de parte de Dios. Aprende a escucharlos. Moisés lo hizo y el Señor cuidó de él a través de ello. Para resumir, viendo el cuadro completo, ¿qué es lo que tenemos? Un Dios fiel en medio de la infidelidad de su pueblo. Un Dios que cuida a su pueblo a pesar de que su pueblo le paga mal. Un Dios que está dispuesto a caminar con su pueblo aunque su pueblo le esté dando la espalda. Ese eres tú y ese soy yo. Un Dios que aunque nosotros permanezcamos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ahora, quiero poner también un límite a esto según las Escrituras. La paciencia de Dios, Él es largo para su paciencia, pero no es ilimitado en su paciencia. ¿En qué sentido? En que Dios, si te está alargando la paciencia y te está mostrando que a pesar de tus infidelidades Dios está a tu costado, es porque Dios quiere tu arrepentimiento. Es porque Dios quiere que tú te arrepientas y vuelvas a Él de todo tu corazón, no para que juegues con su gracia. Como el Señor no hace nada, entonces continúa haciendo lo mismo. No, hermano, no. Nos advierte 1 Corintios que toda esta generación, por la dureza de su corazón, nunca entró a la tierra prometida. Nunca entró. Y el escritor de Hebreos pregunta y dice, si esto hizo el Señor con su pueblo, ¿qué vamos a pensar que puede hacer con nosotros? El Señor ya dio un antecedente. Él da gracia, pero esa gracia es para que lleves al arrepentimiento, para que vayas a arrepentirte. Pero si no la aprovechas para eso, viene el castigo. Recuerda que o enfrentas el día del juicio, o Jesús es tu Salvador o tu juez. Una de los dos. Uno de los dos, y en aquel día ya no era oportunidad para estarle pidiendo perdón. No, así que aprovecha la gracia de Dios hoy. Como dice el salmista, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Como este pueblo que endureció su corazón y lo tentó en Meriba. No endurezcas tu corazón. Sé dócil y escucha a Dios, porque Dios camina con su pueblo. Cuando el pueblo es necio, Dios está dispuesto a caminar con su pueblo, no te abandona, pero esa misericordia tiene que llevarte a arreglar tu situación con Dios a través de Cristo Jesús.